Qué hermoso es alabar a nuestro Señor. Amén. Acuérdense que la alabanza no es adoración, es parte de la adoración. La adoración significa pensar en quién es Él. Qué bueno, nuestra hermana está con nosotros. Amén, gozándose en el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria. Nosotros lo podemos ver, toda la tierra. Pero va a llegar un momento, como cual no hubo antes, donde toda la tierra y la mies que está madura, cuando el Señor venga en su segunda venida, de lugar a lugar, será todo lleno de la gloria de Dios. Y nadie le tendrá que decir nada a nadie, porque el Señor lo llenará todo. Qué grande es nuestro Señor Jesús. Y le veremos. Nos falta mucho tiempo. Ustedes ven todos estos movimientos también cruzados que están. Yo veo que las Escrituras nos marcan el camino, nos enseñan, nos libran del error. Así que vamos a ella con respeto, con temor de nuestro Señor, no miedo, porque Él ha sacado el miedo de nosotros. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo del 1 al 11. Vamos hasta del 1 al 11, pero voy a explicar sobre todo del 1 al 7. El domingo que viene seguimos. Y vamos a repasar algo chiquito que lo escribí más fácil. De todo lo que ya hemos dado, no vamos a volver a dar del capítulo 1, no se preocupen. Cuando ustedes leen capítulo 4 se encuentran en sus títulos la adopción es solo mediante Jesucristo. Esta palabra es muy importante, la adopción, entenderla. Hoy se ha hablado del lavamiento, del hecho de la restauración de la comunión, de que la relación nunca se pierde, porque cuando uno es hijo, hermanos, en la vida real nunca deja de ser hijo, por más que tenga actitudes, tenga desobediencia, tenga desaveniencia con los padres, o no es así, nunca deja de ser hijo. Y la ilustración del hijo pródigo, más que marcar el hijo pródigo que se fue, es el gran amor del padre con el que lo recibe. Amén. Todos enfatizan el hijo menor, otros enfatizan el hijo mayor, pero en realidad ahí está mostrando al Padre. En la dracma perdida está mostrando la obra del Espíritu Santo. Y las 99 ovejas están mostrando al Hijo, a Jesucristo. Entonces, es importante, gracias por haber compartido, Nora ha compartido también. Quería preguntarles algo. ¿Todos acá han leído el libro de los Hebreos? Casi todos. Bueno, léanlo, porque lo que Fernando citaba, hay muchos versículos que tenían o pueden anotar después, tienen que ver con el sacerdocio, ¿sí? Pero no podemos entender Hebreo si no entendemos Levítico, si no hemos leído Levítico, ¿sí? Así que todo lo que era sombra en Levítico se hace una realidad en lo que es Cristo. Lo que era figura y sombras del Viejo Testamento es una realidad en Cristo. ¿Por qué figura, símbolo y tipo? Entonces todo el Viejo Testamento se cumple en Cristo. No, cuando hablamos de que hay figura y sombra y tipo, porque apuntan hacia Cristo, señalan a Cristo. Amén. Pero no todo el Viejo Testamento figura, tipo y sombra, porque hay profecías que todavía deben cumplirse. Aclarando, ¿no? Siempre. Bueno, capítulo 4, versículo 1, dice, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Anoten en su Biblia siempre, en un cuaderno, los pronombres personales. Cuando dice nosotros, estábamos, ustedes, acuérdense, Saulo era un judío en condición judía. Eso es muy importante entenderlo. Nosotros, dice él. Versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dos cosas muy importantes ahí. A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Para que recibiéramos, y ahí usa el plural, recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, no sé cómo dice otras traducciones, o porque sois hijos de Dios, pero acá tienen la coma. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Abba es una palabra en arameo, ¿no? Que quiere decir más que un sentido formal, tiene que ver con intimidad. Y no tiene que ver con una paz que clama, Abba, Padre. Tiene que ver con un grito, como el grito del hijo que reclamaba la herencia del padre cuando había fallecido. Bien, por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo,
también heredero por medio de Dios. Versículo 8, pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Esto habla a los gentiles. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Es bien claro. Versículo 10, observáis los días, dice, los meses, las estaciones y los años, eran gentiles, habían conocido a Cristo. Temo por vosotros que quizá en vano he trabajado por ustedes. Está hablando de los gentiles. Bien, vamos a hacer después una división del versículo 1 al 3, del 4 al 5 y del 6 al 7. Lo que éramos antes en este sentido, Pablo cuenta el contexto de los rudimentos, que es la parte elemental, la parte básica. Para el judío era la ley mosaica. Para el gentil era la parte del paganismo, todo lo que era idolatría, el sincretismo religioso. Muchas personas huyeron de varias corrupciones del mundo. Miren lo que hay hoy. Ayer escuchaba, Luciana estaba ahí con la televisión, escuchaba lo que las personas, había un hombre que hablaba sobre todo el tema del carnaval. Esto es algo blasfemo delante de Dios, es algo tremendo. Las muertes que hay, la parte incestuosa, los embarazos no deseados, la fornicación, el adulterio, ruptura del matrimonio, ¿sí? El LGTBista les están dando toda la orden del día. Y la persona hablaba con el sentido del raciocinio de todo lo que es la historia del carnaval. Y aún así yo le decía a Luciana, ¿te das cuenta que no ven? Le dan libertad a los demonios, decían ellos a Satanás, no cambian sus vestidos por 3 años. Imagínense, con vestidos por 3 años, toda una fiesta totalmente ritualista, invocan demonios, la gente poseída y después no entienden por qué pasan las cosas. Esto es terrible. Y en Virasoro, lastimosamente, quieran o no, por más que algunos se jactan porque son correntinos y tenemos el carnaval, Dios aborrece eso, hermano. Porque la fiesta justamente del dios Baal, carnaval. Y por más que lo haya traído Colón con todo lo demás, no importa, eso no lo hace, no tienen excusa. El ser humano trata de buscar dar rienda suelta a la carne. Imagínense que acá vengan 3 personas que no son hermanas y vengan a sentarse en carnaval. Los hombres no sé dónde vamos a disparar, pero también hay hombres que mueven, ¿no? ¿Y las mujeres dónde van a estar? Si empiezan con sensualidad y lo demás, porque lo que brota es la carne. Está rienda suelta la carne. Lo que está haciendo y liberando son la laxivia, la concupiscencia, el pecado que justamente Dios prohíbe determinantemente. Estas cosas no hagáis. Y ¿saben a quién le dice? A los cristianos. Hay cristianos que van a carnaval y algunos sí, capaz que están con el rey momo tirándose, llevan a los nenes, capaz que falta de entendimiento, ignorancia, dice vamos a ver qué pasa, vamos a comer pochoclo. Ahí está la carne, ahí no podemos estar nosotros. Los hijos de Dios no se contaminan con esas cosas, huyen de esas cosas. ¿Por qué no dicen amén? O sacaron la entrada. Ahora ponen, hermano, en el Estado 500 pesos. Está bien. O no, pero antes las fiestas eran distintas, ¿eh? Se vestían más. ¿Y qué pasó ahora? No hay plata. El pecado no es un problema externo, está en el corazón. Y a las nenitas con 8 o 9 años la están prostituyendo, discúlpenme, es así. ¿Clarito o no? De estas cosas habían huido. En Creta también había. En Roma, donde tenía el asilo Poncio Pilato, donde Pedro dice, tú eres el Cristo, Mateo 16:13. Al 16, la gran confesión, el Hijo del Dios viviente. Era el lugar de mayor corrupción, donde los procuradores romanos, y todos estaban ahí, fornicando, adulterando, laxivia. Esto había siempre. Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Y qué pasa después de Sodoma y Gomorra con las hijas de Lot? Sigue el pecado y el incesto. Y tenemos 2 naciones que nacen de un incesto de Amón y Moab que Israel nunca los pudo desterrar. Las consecuencias del pecado vienen. Y usted dice, ¿qué tiene que ver con esto? Esclavitud, hermano.
Esta es la esclavitud. Si una persona ha sido libre por la obra de Cristo Jesús, escuchen bien lo que voy a decir ahora. Estoy pensando cómo decirlo para que se entienda. Por eso estoy así medio meditando. Y ustedes vuelven a los rudimentos de la ley. Por la ley nadie puede salvarse, ¿me siguen? Nadie puede justificarse delante de Dios, ni santificarse. ¿Qué vamos a hacer si queremos cumplir ciertas obras? Le vamos a dar oportunidad a la carne. ¿Lo entendieron? Vamos de vuelta. El problema no es la esclavitud religiosa nomás, sino el legalismo. Son dos cosas distintas. ¿Se acuerdan la palabra no mismo? No lo mismo. No mismo. Nomos es ley. El no mismo dice que la ley de Moisés es el gobernante de nuestras vidas. Ustedes creyeron en Cristo, pero tienen que circuncidarse, si no, no son salvos. ¿Me entienden? Creyeron en Cristo, pero tienen que bautizarse en las aguas para ser salvos. Creyeron en Cristo, pero tienen que ir a la iglesia tal para ser salvos. No, hermanos. La fe en Cristo Jesús es la que nos salva. ¿Amén? Entonces los judaizantes que hacían a estos, provocaban a los gálatas que iban por todos lados, recorrían, después que el apóstol Pablo salía, decían, no, está bien, el apóstol Pablo dijo sobre Jesús, bien, creen en él, pero tienen que circuncidarse para ser salvos. Tienen que guardar los días y las ceremonias o las leyes dietéticas para ser salvos. Y Pablo dice, ¿qué es todo eso? ¿Qué es todo eso? Pablo quiere eliminar eso porque quiere mostrar que la iglesia está unificada ahora entre judíos y gentiles y que es Cristo el que los une, el puente a Dios. Amén. Los judíos sabían que para acercarse a Dios, ¿qué usaban? La ley de Dios. Hoy hablaron de lavamiento. Cuando Dios le da la ley al pueblo, ¿dónde se la da? ¿Y a quién se la da? A Moisés. Capítulo 19 está en el monte Sinaí. Versículo 10 dice, ven, lávalos hoy y mañana, y al tercer día yo descenderé. Lávalos hoy y mañana. ¿A quién? A Aarón y a sus hijos. Y al pueblo, que se consagren, que no pasen los límites, si no yo los voy a hacer flecos. ¿Está bien? Que se consagren. Descendió y los buscó a Aarón y a sus hijos, y el pueblo ni pasó. Si ustedes hacen lo que yo os digo, seréis mi especial tesoro. Versículo 5, hablando del sacerdocio. Y todo el pueblo dijo, esto haremos. Eso es lo que pasó. El pueblo dijo, esto haremos. Dios nunca le pidió eso. Entonces, cuando Moisés estaba recibiendo las tablas, ¿se acuerdan? Yo lo conté varias veces. ¿Qué pasaba abajo? Estaban haciendo un becerro de oro. ¿Pero quién es el que estaba haciendo el becerro de oro? ¡Aaroncito! ¡Aaroncito, sí! Aarón. Un becerrito. Traigan todo lo que tengan, ¿sí? Los zarcillos, los anillos, collarcitos, lo que quieran. Y hagamos un becerro. Y a este le vamos a decir, tú nos sacaste de Egipto. Hoy no estamos hablando de dioses falsificados y hechos. Cualquier cosa que tome el primer lugar y tomémoslo en serio, saca el lugar del Señor. Si el Señor no es el primero en tu vida, hoy tienes que irte con esto. Porque si no estás en una esclavitud espiritual. El autor de los Hebreos, que es Lucas, dice dos cosas muy importantes. La ignorancia que tenían y la inmadurez. Yo ahora tengo la cruz tapada, ¿sí? Pero visualicen, ¿vieron que les gustan visualizar? Que atrás ven toda la cruz. Y yo les digo con un esquema muy sencillo. Antes de la cruz, niños espirituales, ¿me siguen? Es vivir bajo la ley mosaica. Después de la cruz, es madurez espiritual, es vivir por fe en Cristo. ¿Está bien? Cuando Pablo habla de antes de la cruz y después de la cruz, no habla de tu conversión personal, habla de la historia de la salvación. Cuando vino la fe, estos eran niñitos, pero venía la fe, ahora son hijos completos. Y quiero explicarte esto. ¿Amén? ¿Están atentos o no? Niñitos, hijos, ¿qué está pasando? Bueno, el niño ¿qué necesita? Alimento, perfecto. ¿Está mal ser niño? Escuchen bien. Acá el tema es niño espiritual, y Pablo habla de infantilismo, no de un niño que recién nació, alguien que se quedó y no creció. ¿Vamos bien? El hecho de volver al legalismo judaico, que ellos eran gentiles, no se le impuso nada. Pablo le dijo, así como recibisteis a Cristo, así andar en él. No sigan los preceptos de esto. Veo a Pablo llorando, angustiada,
Imagínense, hermano, que ustedes conocen la gracia y ahora vuelvan atrás. ¿Saben cuánto tardaron los efesios? Yo le expliqué a los hermanos y lo buscaron y se asombraron muchos. Tardaron 2 años en sacar su libro de magia negra, de brujería y todo lo demás. 2 años. Hay gente que llega a Cristo y tira el gauchito. La Virgen María, San Petrona, San Cayetano y hasta el pan. Tira todo. Y hay gente que no, que conoce a Cristo por la fe, pero siguen los vestigios de ciertas cosas que la tienen agarrada. Y eso tienen que entenderlo ustedes y yo. La que me salva es la fe en Cristo. Lo que yo haga es un resultado de cómo fue eso tan fecundo en mi vida. Hay gente que larga todo y deja todo automáticamente. Y hay gente que lucha con ciertas cosas porque el deseo de su corazón todavía, aunque creyó en Cristo, sigue ahí. No, ya no adoro más a eso, pero tiene la estampita de San Expedito. Encima que feo el nombre. Ahí está, ¿no? Lo ven ahí. Pero uno tiraste y ven ahí. Y esa crucecita la tienen ahí. Nunca vienen a ustedes, alguna persona dice yo amo a Cristo, viene y tiene ciertas cosas como amuleto. Eso es idolatría. Pasa que no se dieron tal vez cuenta. Pero bueno, estamos para enseñar, para corregir también, para ayudarnos. Cuidado con el castigo. El castigo no es igual a disciplina. Después vamos a explicar eso, porque estoy escuchando y no quiero que se desinforme. El castigo es una cosa, disciplina es otra. Dios disciplina a sus hijos. Cuidado, esa palabra es distinta. El castigo por una retribución causa algo. La disciplina trae corrección. Infunda aliento, temor, consuelo y edificación. El castigo no. El castigo es una retribución cuando ya, al final. ¿Está bien o no? Dios al que ama y aquel que no disciplina a su hijo lo está aborreciendo. Eso es lo que está diciendo. Si nosotros no amonestamos a nuestros hijos, estaríamos siendo padres malos y no queremos serlo. ¿Por qué el apóstol Pablo, agarren su Biblia, yo le voy a tirar algunos versículos? En el versículo 22 habla como una metáfora del carcelero. La ley como el carcelero. En el versículo 24 me habla de otra metáfora. La ley como un ayo, un tutor. ¿Vamos bien? 2 metáforas. Y hay una tercera comparación. La ley como un administrador. ¿Saben por qué? Porque el niño, aunque sea heredero de todo, no se distingue ni se diferencia a un siervo. ¿Por qué? Porque el siervo recibe orden del amo y el niño recibe órdenes del siervo. Y en el Imperio Romano, alguien para llegar a la adultez tenía que tener, ¿saben cuántos años? ¿No? No, 12 los judíos, 16 a 18, 19 los griegos, 18 tenían que tener los romanos. Cuando Jesús llega en el momento clave, política, por Roma, hicieron que la ciudad con la ciudad tengan ¿qué? Conexión, las carreteras, y asimismo ¿con quién? Con el imperio. Los historiadores dicen que había una gran expectación de un libertador. El momento era propicio porque políticamente, si bien había una seguridad, hermanos, por los soldados romanos, no jorobaban, había seguridad. Lean cualquier historiador, había paz, se guardaban los derechos humanos, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Nadie hacía algo de más porque estaban los soldados romanos, estaban las legiones también. Sin embargo, la parte filosófica, la parte de lo epicurio, estoico y todo lo demás, estaba en decadencia. Y la religiosa de los judíos, ¿cómo estaba? En bancarrota espiritual. Tenemos los fariseos. ¿Cuándo vino el cumplimiento del tiempo? Vino la plenitud. Los que estaban bajo la ley, ¿cómo eran? Niños espirituales, porque esa ley era un ayo. Pero venida la fe, eran hijos completos. Quiero que vayan agarrando los conceptos que estoy diciendo. Capítulo 13, el apóstol Pablo, versículo 22, dice de esta manera. Gálatas. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen, no dice a los judíos nomás. Presten atención, la metáfora es de un carcelero, la ley es un carcelero, te mantiene encerrado. ¿Hasta qué? Hasta que seas libertado. ¿Dónde está?
Gálatas 3:13. Él nos redimió, hecho por nosotros maldición. La ley era un carcelero. Versículo 24 está la metáfora, dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Segunda vez, la primera para todos los que creen. ¿Para qué vino la ley? Para que sea un ayo, un tutor. Cuando ustedes tienen un árbol, lo hemos hecho con plantita, ustedes tal vez también, y cuando está empezando a torcerse, ¿qué le ponemos? Un tutor, ¿es verdad o no? ¿Para qué? Para que crezca más chueco, más torcido. No, para que se enderece, va a tomar fuerza y se va a enderezar. Y se endereza. Se endereza. No se endereza la raíz. ¿Se endereza? Hay tiempo, dijo Fernanda al final, para limpiarnos. ¿Hay tiempo para enderezarnos o no? Este es el tiempo aceptable de salvación, pero también de santificación. Entonces Pablo lo que va a tocar en el capítulo 3, ¿cuál es? Como ellos querían ir a la ley mosaica, ¿saben lo que toca? La justificación. Y capítulo 4, como estos querían volver a la ley para santificarse, ¿qué toca? La santificación. ¿Amén? Esto es muy importante que lo entendamos. Versículo 24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo. La ley no le salva a judíos, la ley le lleva a Cristo. Lo que pasa que entiendas, hermano, el hacer ciertas cosas despierta ¿qué? La carne, el orgullo y el mérito. Y Dios nunca dio la ley para que ellos se justifiquen delante de Dios. Porque Dios, ¿qué hizo con Israel? Lo redimió antes. Ellos no nacieron por la ley de Moisés. La ley fue para criarlos, para guiarlos como niños hasta que llegue ¿qué? La plenitud del tiempo. Esto es maravilloso. Escuchen bien esto. A nosotros se nos ha dado por gracia. Vamos de vuelta. Niños inmaduros hasta que Nicodemo tiene que nacer de nuevo. Presten atención. A Nicodemo, siendo judío, maestro, ¿no sabes esto? El Espíritu iba a venir. Iba a limpiar con agua limpia. Iba a poner su Espíritu dentro de ellos. ¿Y no sabías esto? ¿Cómo se entra a la familia de la fe? Por fe. ¿Cómo se entra? ¿Cómo se es para entrar a la familia de la fe? Para entrar a una familia. A ver, vamos a hacer algo más simple. Sacamos el del departamento y el de la serpiente. Vamos a hacer otra metáfora. Un niño que, bien, pero no tan bien. Yo agarro un chico y lo meto en un hogar. A través de la ley, la parte legal, todo demás. ¿Qué hago eso? Una adopción. A la familia de la fe no se entra por adopción. Se entra por regeneración. Anótalo. El nuevo nacimiento es el que te mete en la familia de Dios. La adopción te pone como un hijo adulto, habla de posición. Vamos de vuelta. A la familia de la fe. Rodrigo, ¿estás serio? ¿Eh? ¿Estás pensando? Bien. A la familia de la fe se entra por regeneración. No es como un niño que estaba ahí y lo metes en una familia. La adopción es que te pone con todos los privilegios como un hijo adulto, no como un niño. Israel era un niño y necesitaba que ser un hijo adulto. ¿Y cuándo iba a ser un hijo adulto? Cuando reciba la fe. ¿Amén? Pero a nosotros nos fue dada esta adopción, Efesios 1:5, adoptados en Él. Hermanos, la adopción es un término legal, ¿estamos de acuerdo? Y es un acto de Dios. Entonces la adopción es uno de los beneficios de la riqueza de la gracia. ¿Cuándo naciste de nuevo? Al momento de... Bien, Gálatas 3, 26, 27. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Cuando vos creíste en Cristo, estás en la familia de Dios, sos hijo de Dios. ¿Amén? Estás en la familia de Dios. Pero ¿cuándo fuiste adoptado? Al mismo momento de creer, Él te adopta y te pone con la condición y privilegios para que puedas disfrutar ¿qué? De las bendiciones. Porque si sos hijo, ¿qué sos? Heredero. ¿Lo entendiste? Si sos hijo, sos heredero. Y si una persona que es hijo se vuelve a esclavizar con las cosas que destruyó, ¿qué hace? Pierde las bendiciones espirituales. ¿Vamos entendiendo o no? Israel tenía bendiciones ¿cómo? En el Viejo Testamento. Solo
¿Terrenales? No, terrenales y espirituales. Y la heredad que nosotros tenemos, hay una heredad inmerecida y otra merecida. Yo le dije que lean carta. La inmerecida es cuando fuimos salvos por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo, que el que dio a su Hijo, aquel que cree en Él, tiene vida eterna. Entramos por la salvación. ¿Y cuál es la merecida? Es la heredad que si sufrimos y padecemos con Él, recibiremos recompensa. Es el servicio que tenemos que hacer. Es la cooperación de la comunión, Fernando. Es la permanencia, la comunión, el estar con Él, la conducta del creyente, mía, tuya. ¿Entienden o no? Porque algunos dicen, es todo por gracia, y nosotros no hacemos nada. No, la fe es activa. Por eso, si yo cierro mi puño y digo que tengo fe, esa fe no dice que es inexistente, dice que es muerta, es vana y vacía. Porque si veo a un hermano que está sin abrigo, bueno, hoy vinieron todos abrigados, pero si hay un hermano que vengo sin abrigo, ay, yo creo en Cristo Jesús, y nos vamos todos cantando alabanza al Señor, y no le preguntamos, ¿tenés para comer o cosas? Mi fe es muerta. Porque yo tengo para comer, hago una milanesa, vos también haces un puchero, y ese hermano hace como una semana que no come. Dos cosas, nunca nos enteramos, ¿está bien? Puede ser por no enterarse, pero si supiéramos que el hermano está padeciendo, le digo, yo oraré por ti. Vientre, llénate. No, tengo que meter mi mano y tomar mano para que comas. Pero también hay que enseñarle a trabajar, Pablo dice, ¿no? Pero estamos hablando de casos excepcionales. Y si veo a alguien sin abrigo, lo mismo. ¿La fe que salva también obra o no obra? ¿La fe que salva obra o no? Bien. Ahora, las obras de las personas. Ah, muy bien, no salvan. Hasta ahí estamos claros. Y las obras de la persona, la complico más. ¿Es la evidencia de una persona que salva? Pero son pruebas de una persona que salva. ¿Vamos bien? Porque ¿cuántas veces nosotros andamos así? Casi nadie miró bien, ¿eh? ¿Cuántas veces andamos así? Ahí casi todos dicen amén. No digan amén. Muchas veces andamos así o no. Andamos y el Señor nos levanta. Andamos ahí, derrapamos un poco y el Señor nos levanta. No me digan que no tiene paciencia. No me comparen al Viejo Testamento y el Nuevo Testamento como dos dioses distintos. Dios sigue siendo el mismo. 120 años esperó. Mandó ángeles, mandó profetas y el pueblo siguió. 800 años más. Vino Cristo y 4 o 5 personas le esperaban. Ni los discípulos le esperaban. Porque fíjense que Mateo es un banquero, un cobrador de impuestos. Los judíos connacionales lo odiaban. Le dijo, ven y sígueme. ¿Quién haría eso hoy de nosotros? Ah, no, pero fue movido por el poder de Dios, toda la parte pentecostal. ¿Quién haría eso de nosotros, de dejar todo lo que tiene y seguirle? ¿Saben cuál está la fuerza? No en el que es llamado, sino en el que llama. Miren, ven, sígueme. ¿Y qué nos dijo Jesús a nosotros? Ven, sígueme. Yo te pregunto hoy de cuándo comenzaste. ¿Estás siguiendo a Jesús o estás volviendo atrás? Porque si no cantamos la canción de vuelta, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. ¿Por qué no vuelvo atrás? Porque la vida vieja, no quiero saber nada de esa vida vieja. Estoy muerto a ese viejo hombre. Estoy crucificado con Cristo. Este es el punto. ¿Ustedes quieren volver atrás? Bueno, van a lograr dos cosas. Van a lograr una esclavitud religiosa y el legalismo. Y yo le anoté para que ustedes vean la diferencia. Pablo continúa su apología, su defensa sobre la fe y la ley mosaica. Y en la prédica, ¿cómo era, Rodrigo, que te dije? ¿Bajo la ley o bajo la fe? Bien fácil. Pablo continúa esto. Los gentiles tenían el paganismo como algo muy importante, que son los principios elementales de los gentiles. Los rudimentos del mundo son las cosas que habían dejado. La idolatría ocupaba un lugar central en su corazón. Entonces Pablo lo llama santificación. Ustedes se vuelven a la ley, jamás van a poder dejar esas cosas. Venían avanzando bien. Wake up. Corrían bien. Iban avanzando bien. ¿Qué pasó? ¿Quién los estorbó? ¿Se dan cuenta qué grande que es el hechizo? ¿Quién los embrujó?
¿Quién le metió eso en la cabeza si Cristo fue presentado claramente ante ustedes? Usted imagínese, hermano, que alguno de nosotros acá pueda contemplar la situación, ejemplo, de que congregándose a la iglesia es salvo. Nadie lo sabe, pero el hermano que está al lado tuyo piensa que por venir a la iglesia ya es salvo y que ninguna de otras iglesias tiene salvación. Es una locura. A ver, pongo más difícil. Algún hermano entre nosotros no lo sabés. Puede ser la hermana que está al lado. O el joven piensa que por venir a ciertas reuniones, o se siente tan condenado a no venir, que es salvo por venir solamente. Ahí se encuentra la salvación. Los hermanos de la alabanza, porque tocamos instrumentos. El que predica porque predica, el que da apertura por apertura, los que están... ¿Eso es lo que nos salva? Y ustedes van a decir, eso es muy necio. Bueno, eso muchos cristianos piensan. Que las obras que hacen lo justifican delante de Dios. Las obras que hacemos tienen que justificarnos delante de los hombres porque amamos a Dios. Qué distinto. Entonces, los judíos que tenían la ley mosaica y ocupaba la mente de Pablo, por eso Pablo le dice esto. En lo mismo que es la creencia que necesitamos hacer de la ley nuestro gobernante. Ve la ley como factor predominante para la vida, para la relación de las personas con Dios. Ahora, yo hice la distinción acá y busqué bien. En lo mismo se enfoca en la ley. La ley de Moisés es la que salva. Tienen que guardar la ley. El legalismo en las reglas. Son dos cosas distintas, no es lo mismo. No es lo mismo. En lo mismo se enfoca la ley de Moisés. Tienes que guardar la ley de Moisés. Pablo sigue con una ilustración familiar en la defensa de la fe sobre la ley mosaica. Dice, mirá que un niño, aunque es heredero de todo, no difiere, no es distinto a quién, a su siervo, porque vamos a poner el caso este. Su padre o el padre de ustedes o el mío es rico. No importa de dónde sea el padre, cuánta posición tenga. El niño es igual, no difiere de todo lo que el padre tiene hasta que llega a ¿dónde? A la adultez. ¿Me van entendiendo? Y aunque es heredero de todo, no lo sabe. ¿Qué necesitaban los judíos? La plenitud. ¿Y cuándo iba a llegar? Ahora viene. Pablo comparó la ley con un carcelero. Pablo la comparó con un guardián de niño. Acuérdense que el ayo y el tutor, yo expliqué acá, parece, que no era el hecho de enseñar instrucción, sino disciplina, corregir, cuidar, supervisar y exigía obediencia. Miren el ayo, hermano. ¿Quién quiere volver a la ley? Exige obediencia, ¿eh? Porque la ley te muestra ¿qué? El pecado. Santiago 1, 18 al 25 dice que no, se mira atentamente ¿a qué? A la ley. ¿Cómo lavas tu cara? ¿Con el espejo? No, primera de Juan 1, 7b, con la sangre de Cristo. El espejo me muestra el pecado, la ley me muestra el pecado, pero no me lava, es que me lavas Cristo. No sé si me entendieron. Volvés a la ley y estás desechando la sangre de Cristo. Es fuerte esto, es muy fuerte, es fuerte en serio. Tengo mucha tristeza por lo que está pasando en el mundo evangélico. Es triste, tal vez ustedes digan, pero nosotros estamos acá, ahí estamos bien. Mucha tristeza por lo que está pasando. No están leyendo las escrituras, empezó de vuelta fuerte el auge del sentir. Yo a veces no siento nada, pero sé que Él está conmigo. Lo creo firmemente. Del momento que creí en Cristo Jesús, sé que Él nunca se fue y nunca se irá. Miren esto, cuando hablamos de la adopción, de que somos puestos como hijos adultos, es que tenemos todos los privilegios, eso es lo que quiere decir colocar a un hijo adulto, no un niño. Cuando vos conociste a Cristo te puso como un hijo adulto, no necesitaste la ley de Moisés como un ayo. ¿Bien? Ahora, tu adopción, ¿cómo fue? Espiritual. ¿Amén? Pero ¿qué estamos esperando ahora? La adopción que habla Romanos de nuestro cuerpo. O sea, que ya hemos heredado algo, pero lo mejor todavía está por venir. Está por venir. No se cansen. Versículo 8 al 11. Los judaizantes sabemos que querían establecer las prácticas, circuncisión, leyes alimentarias y sábado. Hay personas que ustedes las van a ver por televisión, por YouTube, no sé, por cualquier lado, que se llaman los solo Jesús. ¿Sí? Son solo Jesús. O sea que Dios es Jesús,
El Padre Jesús y el Espíritu Santo. No hay una Trinidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, yo me iré y me mandaré a mí mismo y yo mismo me meteré en ustedes. Imposible. Juan 14, Juan 16. Pero voy a decir algo más. Esto que está en Gálatas 4 al 5, que vamos a leer con detenimiento, tiene una fuerza grandísima contra los testigos de Jehová, adventistas, espiritualismo y quien se levante. Porque la encarnación es vital, hermano, para nosotros. La suficiencia de Cristo. Cuando ustedes ven el versículo 1 al 7, Pablo explica la adopción. Es una riqueza de la gracia. Leamos el 1 al 3. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo, que es la ley mosaica. ¿Cuándo estaban? Antes. Del 1 al 3, antes. ¿Vamos bien? Antes. Cosa elemental del mundo, la ley mosaica. Es una inmadurez espiritual, niños en esclavitud. ¿Cómo entramos en la familia entonces? No por adopción, sino por regeneración. La adopción es nuestra posición como hijos adultos. No somos niños. No somos niños en posición, somos adultos en posición. Pero en condición somos niños cuando nacemos de nuevo. ¿Se entendió? Necesitamos ¿qué? Primera de Pedro, ayer lo escuché en un devocional, estaban ahí en casa, si no me equivoco, tomad esta leche no adulterada. ¿Cuál es? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 3. La que nos hace crecer en la salvación. El niño crece. Amén. Ahora hay dos aspectos de la naturaleza de Cristo, versículo 4 y 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, que eran los judíos sobre todo, para que recibiéramos, ahí se utiliza en nosotros, la adopción de hijos. Tanto ellos como nosotros la adopción de hijos. O sea que tuvieron que esperar la plenitud del tiempo. Pablo no habla de mi conversión antes lo que yo era sin Cristo y lo que soy con Cristo. No, está hablando de la historia de la salvación, lo que era antes de la cruz y después de la cruz. ¿Entendieron eso? Es muy interesante, como Pablo dice, ¿ustedes se quieren justificar? No, miren que Abraham, Gálatas 3:7, fue justificado, declarado justo por la fe y empieza a desarrollar la parte personal, la parte de las escrituras, la parte lógica y sigue su argumento. Todo esto, ustedes dicen, pero Sara y Agar, todo esto explica para que sepan que la ley no me hace mejor cristiano. El legalismo no me hace mejor cristiano. No, hermanos. Cristo es el único que puede hacer eso. Cuando dice el versículo 4, pongan el dedo ahí, versículo 4 y 5, ¿qué es lo que está diciendo? Es la provisión de Dios, tiene que ver con la redención. Versículo del 1 al 3, lo que éramos antes, niños espirituales, hablando de los judíos sobre todo, el 4 y el 5, la redención. ¿Y qué nos dice? Pero cuando vino la plenitud del tiempo. Bien, expliqué un poco el contexto histórico, pareciera que estaba todo por explotar. Los historiadores dicen que los romanos esperaban, había una expectación de un libertador, no dice del Mesías, un libertador. Se dieron todas las condiciones necesarias. Vieron que por las conquistas romanas y griegas se hablaba el latín y se hablaba el koiné. Estaba todo armado y propicio para que venga ¿quién? El Salvador. Cuando llegó la plenitud del tiempo, ni antes ni después, el pleroma del tiempo, nació. ¿Quién nació? El Emanuel. ¿Está bien? Dios con nosotros. Pero marca dos cosas, dos aspectos de Cristo. ¿Cuál es? Su deidad. Busquen conmigo Juan 16, 28. Y alguien que lo tenga lo lee, pero altísimo, por favor. Marca dos cosas y dos aspectos de Cristo. Marca su deidad y su naturaleza humana. Que lo tiene, lo lee. Juan 16, 28. Si lo tenés, léelo. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Vamos ahí. Como Dios, miren, lean, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Hijo, el Hijo. El Hijo es el problema que tiene el adventismo, el testigo de Jehová, TDG, y un montón de religiones, porque no creen en la filiación de que el Hijo es eterno. Voy de vuelta. Creen que el Hijo empezó a ser Hijo en el comienzo cuando se hizo hombre.
no creen en la preexistencia de Cristo. Les di una maravillosa. Te tienen que anotar para poder fundamentar esto. ¿Cómo? Juan 16, 28. Salió Cristo como Dios, salió del Padre. Ya Él era. Él era. Él era. Amén. La preexistencia de Cristo. Antes que todas las cosas ya estaba Él. Por Él, por medio de Él y para Él fueron hechas. Tenemos muchos versículos. Pero miren lo que dicen que está maravilloso. Acá está comprimido, hermanos. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Bueno, nacido bajo la ley, evidentemente está hablando de la ley mosaica, ¿sí? Y Cristo abolió, desactivó la ley para el judío. Y Él la cumplió. Él, en su perfecta obediencia. Su obediencia en la tierra no es vicaria, no es salvífica. La salvación viene en lo que llevó en la cruz, cuando cargó los pecados. Tengan cuidado. ¿En qué nos ayuda la obediencia del Señor Jesús en la tierra? En que nosotros tenemos que hacer lo mismo que el Señor Jesús. La semejanza de Cristo es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia y todo eso. Amén. Nacido de mujer. ¿Qué le viene en la cabeza nacido de mujer? La simiente. Génesis 3:15. Y pondré simiente en la mujer. Isaías 7:14. Y nacerá, la Virgen concebirá, será hallada encinta. Y llamarán su nombre Emmanuel. ¿Cómo se hará esto? Dijo. Vendrá el Espíritu sobre ti y lo santo que nacerá. Llamarán su nombre Jesús, el Salvador. Qué tremendo. A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Pablo tenía la ley mosaica o no, como Saulo. ¿Sí o no? Bien. Entonces algunos dicen, pero Pablo después hizo alguna ceremonia, algunas Pascuas y demás. Pero ¿saben por qué lo hizo? Para que no sea tropiezo. No lo hizo por un tema teológico, sino cultural. ¿Me entienden? Para ganar tantos judíos como estos. Pero Pablo también tuvo que recibir ¿qué? La adopción completa, porque era un niño en inmadurez. La ley no le justificaba a Pablo. Y expliqué muchas veces. Cuando el mandamiento en él estaba muerto, la ley estaba muerta, él se jactaba, porque pensaba que cumplía la justicia de Dios. O sea que en cuanto a la justicia, ¿cómo estaba él? Vivo porque él pensaba. Pero cuando el mandamiento, cuando conoció a Cristo, el mandamiento se reavivó, en cuanto a la justicia estaba muerto. Porque la codicia se despertó en Pablo. No era tan bueno como pensaba. ¿Vos y yo somos buenos? Nadie es bueno, solamente el Señor. No te hagas el bueno. El Señor es bueno, para siempre. Versículo 6 y 7. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. ¿Cuál es la misión del Hijo? ¿Mandar a quién? ¿Para qué? Para la adopción. ¿Y cuál es la misión del Espíritu Santo? Que disfrutemos de esa adopción. Vamos de vuelta. El Hijo manda al Espíritu Santo para que seamos adoptados por el Padre. Amén. Y el Espíritu Santo mora en nosotros para que disfrutemos esa adultez en el Señor. Ponete de pie. Por mucho esfuerzo que hagamos, no podemos santificarnos por la ley. En el versículo 8 Pablo se pone triste, hay una tristeza por el retroceso de estos hermanos. Yo quiero que vos salgas gozoso como también lo estoy en el Señor. ¿Hemos crecido en el Señor? Algunos más, otros menos, no importa, pero posicionalmente estamos todos iguales, como hijos adultos. ¿Amén? Los que son niños espirituales recién empiezan, hay un ejercicio muy interesante y tiene que ver con la disciplina. Oración, la palabra de Dios y la obediencia a su palabra. Amén. Y los que han crecido un poco más, debemos ayudar a los que recién empiezan y así gozarnos con el que crece. Y que no hayan soldados que están caídos en el camino sin que nadie los levante. Somos la familia del Señor. El Señor puso la sangre de Cristo por todos por igual. Vos valés lo mismo que yo.
cómo quisiera que mis hijos, los adolescentes, todos conozcan a Cristo. Pero es una obra del Señor. Es mi deseo que todos acá conozcan a Cristo. No sé lo que pasa en el corazón de cada uno. Realmente me encantaría saber, pero eso le toca al Señor. ¿Qué es lo que pasa con la palabra en los corazones? ¿Cuánto les conmueve el Señor Jesús a ustedes? Que puedan realmente, no solamente ser conmovidos, sino atraídos, también persuadidos en ciertas, que al toque vean, esto no lo estoy haciendo bien, esto no edifica, esto no tiene que ver con vos, Señor. Apártame de este negocio, esta decisión, que podamos ser sensibles al Espíritu Santo. Amén. Dios Padre.